La vanidad no es buena, vivir de apariencias tampoco, comprarte un carro por fuera de tus posibilidades menos, pero asociar cierta marca de carros a un supuesto estatus probablemente está entre el conjunto de malas decisiones que alguien puede tomar. Esta es la historia, llamémoslo Brian, que tras haber sido ascendido en su trabajo en un puesto directivo, creyó que su carrito, un Chevrolet Spark, no era digno de su cargo. Esto ocurre en 2017. Brian llevaba 10 años trabajando en la empresa en donde había hecho carrera y le había ido muy bien. Pues arrancó siendo un simple mensajero, luego pasó a ser vendedor, luego pasó a la parte administrativa y finalmente lo pusieron como subgerente de la empresa. Una empresa, digamos, algo grande. Durante todo ese trayecto, pues Brian arrancó en la nada, con una simple moto, fue avanzando poco a poco y ya últimamente tenía un Chevrolet Spark modelo 2014, no muy viejo, en muy buen estado y con el cual ya había ido muy bien en el año y medio que lo había tenido. Pero en el momento que lo ascendieron, él comenzó a subirse de estratos solito. Si bien su sueldo se lo habían casi triplicado, digamos que aún no le daba para tener cierto estilo de vida que él supuso merecía su cargo. La cuestión es que Brian tenía, digamos, un ritual de ascenso, algo que hacía cada vez que lo promovían de cargo para mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, para que fuera siempre acorde en lo que estaba trabajando. Así que lo que hizo con su primer sueldo fue trasladarse de donde vivía, un barrio algo popular, pero bueno, en donde estaba arrendando un apartamento y pagaba un arriendo de 700.000 pesos, que recordemos, para la época 2017 no era un arriendo barato, pero es que para donde se fue a vivir, un edificio en un sector mucho mejor, pagaría un arriendo de 1.800.000 pesos. Claro, era un apartamento que era digno de un subgerente de una empresa algo grande. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue cambiar su carro. Un Chevrolet Spark que lo había comprado casi nuevo, que le iba muy bien, que era muy económico de mantener, no le daba problemas de ningún tipo, pero era Chevrolet, era un Spark, era una flecha de cualquier indio. Él merecía, o su cargo merecía, algo premium. ¿Qué tal un Mercedes o un BMW? Así que buscó entre Mercedes y BMW, vio varias opciones, pero acá cabe resaltar que él como tal no tenía dinero. Tal vez si le faltaba un poco, pues hacía un préstamo y completaba. Eso sí, que le recibieran su carro en parte de pago y si llegaba el caso nadie se lo recibía, pues vender el Smart City y utilizar la plata para comprarse este BMW. Por ende, lo que estaba buscando era más o menos por ahí modelo 2012, 2013, a ver qué encontraba. Hasta que por fin encontró un BMW X3 F25. Muy bonito, muy chévere, muy bacano. Una gran diferencia versus su Sparcito. Y él dijo, este es para mí. Este es un carro digno de mí y sobre todo de mi cargo. Porque esto es muy importante. Él hacía todo esto por el estatus que le daba a su cargo. Él tenía que estar alineado con esto. Y aquí nos perdonará el suscriptor, pero era tremenda estupidez. Claro que él mismo también lo reconoce. Y bueno, esta BMW era modelo 2012. El vendedor le recibía su Spark en parte pago y de hecho, y según él, se lo recibía muy bien y solo le pedía de encima 30 millones de pesos. Y aquí el gran inconveniente, él esos 30 millones no los tenía. Lo poco que había tenido ahorrado, pues no solo lo gastó en el depósito del apartamento que arrendó, sino pues también cambiando algunos de sus muebles, porque no podía desentonar con tremendo apartamento. Así que lo que le tocó fue decirle al señor, venga, yo le doy a usted 2 millones de pesos, todo lo que tenía en el momento. Le doy 2 millones de pesos, apárteme del carro unos 15 días mientras me consigo el resto. El señor aceptó, le dio los 2 millones de pesos, eso sí, con la salvedad que si en 15 días no hacía el negocio, él se quedaba con el dinero. Brian le dijo, no hay problema. Listo, Brian comenzó a buscar, fue a los bancos, a los diferentes bancos, hasta que por fin le prestaron una parte, aunque no le alcanzaba, pues solo le prestaron 20 millones de pesos. Así que se acercó a la empresa y pidió un préstamo a ver si se lo daban. Y sí, efectivamente se lo dieron. Él pidió
15 millones de pesos. Con eso reunía 35, pagaría el carro y le quedaba para hacer algunas cositas como el traspaso, entre otras cosas. Así que Brian pudo cumplir su meta, comprarse un BMW que ahora estaría a nivel con su cargo. La cuestión es que cuando hicieron negocio el vendedor fue, digamos, algo claro. Le dijo que lo vendía barato porque tocaba pagarle el impuesto, tocaba cambiarle el aceite y tocaba hacerle unos mantenimientos, pues esta BMW ya tenía cerca de 85.000 kilómetros. Brian, con la fiebre y con el afán que tenía, dijo, sí, listo, no hay problema, yo pago el impuesto, yo cambio el aceite y le hago los mantenimientos. La cuestión es que Brian nunca había tenido un BMW, no sabía cuáles eran los gastos de él, suponía que eran un poco más altos que los del Spar, pero solo un poquito. No sabía, no tenía ni idea que los gastos de mantenimiento normales prácticamente triplican o cuatriplican los de un Spar. Eso lo desconocía en el momento. Hicieron negocio, hicieron traspaso sin ningún problema. Eso sí, Brian antes de hacer el negocio lo hicieron revisar. Le dijeron el carro pues tiene un par de cositas que por ahí toca hacerle, pero nada grave. Brian se fue contento con su BMW. Claro que para estas alturas Brian prácticamente no tenía nada del dinero. Recuerden que le sobraban cerca de 7 millones de pesos, pues ya le había dado 2 millones de pesos al vendedor, la empresa le había prestado 35, le pagó los 28 millones de pesos que le faltaba del carro y le quedaron 7 millones. La cuestión es que el solo impuesto de ese carro en esa época fue de 1.800.000 pesos, ni de cerca de los 500.000 pesos que pagaba por el Spar. O sea, más del triple del impuesto. Pero bueno, eso eran los gastos de un carro de un subgerente. No hubo problema. También cuando le fue a cambiar el aceite se dio cuenta que no valía los 150.000 pesos que valía en esa época el cambio de aceite del Spar, sino que valía cerca de los 800.000 pesos. Pero a pesar de los gastos, él seguía firme y muy contento con su compra. No pasó mucho tiempo antes de que Brian se diera cuenta que no era lo mismo, mejor dicho, no estaba ni cerca de lo que significaba tener un Spar GT que tener un BMW. Claro, tenía su lado bueno. El BMW era un carro premium, con mucho confort, con mucha tecnología, con mucho equipamiento, o sea, y andaba sabrosísimo. Pero como ya lo había comprobado, con el tema del impuesto, con el tema del cambio de aceite y con el tema de otros mantenimientos que le hizo al carro, lo terminó de comprobar con la gasolina, pues con su Spar GT en la época se gastaba cerca de 120.000 pesos de gasolina al mes. Con la BMW se gastaba cerca de 400.000 pesos y a veces superaba los 500.000 pesos de gasolina, sobre todo teniendo en cuenta que él andaba mucho con su carro. O sea, su trabajo implicaba visitar muchos clientes, hacer muchas reuniones y trasladarse mucho con el carro. Por eso él creía que su cargo pues merecía un carro digno de ese estatus que ahora tenía. Y acá vamos a hacer una breve pausa para que ustedes puedan llegar a dimensionar mucho mejor de lo que estamos hablando. Recuerden, estamos hablando del 2017. El galón de gasolina extra en la época estaba más o menos como 8.200, 8.300 pesos. No en los 20.000, más de 20.000 pesos que está ahora, no. Más o menos como 8.300 pesos. El salario mínimo estaba más o menos como en 730.000 pesos. Lo que significa que él en solo combustible se gastaba cerca de un 70% de un salario mínimo. Sería lo mismo que decir que hoy en día se gastaría cerca de 1.400.000 pesos solo en gasolina al mes. Es por eso que en solo su tercer mes como subgerente se dio cuenta que estaba viviendo muy pero muy por encima de sus capacidades. Recordemos, pagaba un arriendo de 1.800.000 pesos en este apartamento muy bonito de todo un subgerente, pero que hoy equivaldría más o menos a 3 millones de pesos. En gasolina se le iban entre 400 y 500.000 pesos, lo que hoy equivaldría más o menos a entre 1.200.000 y 1.400.000. Además tenía que pagar la cuota del banco de los 20 millones que le prestaron y la cuota de la empresa de los 15 millones que le prestaron. Entre todo eso sumaba de la época cerca de unos 3 millones y medio. Y solo estamos hablando de esos 4 ítems. Aún nos faltan la administración del apartamento, nos faltan los servicios públicos y otros gastos personales. Brian está viviendo completamente restringido porque él solo se ganaba
de sueldo fijo, 4 millones de pesos, más algunas bonificaciones, pero que no eran de todos los meses. Así que Brian ya comenzó a verla como peluda la situación. Y para rematar, recordemos, era su tercer mes como su gerente, pero con la BMW llevaba poco más de un mes. El carro comenzó a molestar, comenzó a cascabelear, comenzó a tironear, le dejaba sus goticas de aceite cada vez que se parqueaba un rato en algún sitio, moví el carro y ahí estaban sus 4 o 5 goticas. El carro comenzó a molestar de todo. Él pensó en llevarlo a la marca, pero sabía perfectamente, y tras el cambio de aceite, que allá los arreglos no eran nada baratos. Así que se buscó otro mecánico, se lo llevó. El mecánico tuvo el carro una semana y supuestamente se lo arregló. Le cobró 2 millones de pesos y Brian se llevó el carro y el carro siguió exactamente igual. Por supuesto, Brian le hizo el reclamo, pues él había pagado 2 millones entre supuestamente mano de obra y repuestos y el carro seguía lo mismo, o sea, no sentía que hubiera cambiado absolutamente nada. El mecánico le dio garantías 2 veces y ya la tercera vez le dijo el mecánico, no, ¿sabe qué? Ese carro ya no tiene arreglo, lleve al otro lado, yo a usted ya no le respondo, yo ya le cambié lo que tenía que cambiarle y demás. Brian, al sentirse un poco estafado, al sentirse un poco mal, pues decidió a la final llevar el carro donde la marca, al taller de la BMW. Aquí quiero aclararles que los 2 millones de pesos que le pagó el mecánico lo sacó en un avance de la tarjeta de crédito que tenía, bueno, de una de las tarjetas de crédito que tenía. Dijo Brian, bueno, yo tengo un cupo más o menos bueno, cualquier arreglo, no sé, que se me vayan 4 o 5 millones de pesos, pues lo saco en avances y ya miraré después cómo pago. Brian lo llevó a la marca y el arreglo valía un ojo de la cara, además de que le dijeron allá en la marca que el mecánico no le había hecho absolutamente nada, pues las supuestas piezas que le había cambiado no, digamos, estaban en las mismas, eran las mismas viejas, y que además, oigan, ni siquiera había señas de que hubiera movido una sola cosa, que básicamente parecía que el carro como que lo hubieran dejado parqueado allá una semana, quietecito, sin meterle la mano. Dice Brian que de pronto, dentro de la deshonestidad del mecánico, habrá pensado, si yo le meto la mano a ese carro, me lo tiro y después me sale más caro, prefiero dejarlo ahí quieto. Eso es lo que quiere Brian, que al parecer pasó. Pero bueno, volviendo al diagnóstico que le dieron en la marca, le dijeron lo siguiente. Al carro toca cambiarle el kit de distribución porque ya está para cambio. Le recomiendo no mover más ese carro porque si se llega a romper, adiós carro. Segundo, toca cambiarle varios empaques. Y tercero, la transmisión está molestando. Parece ya lleva un tiempo molestando. Aquí incluso tenemos registros de que hicieron revisar ya esa caja y se le dijo al señor que tocaba cambiarla. Brian quedó completamente aburrido. Obviamente llamó al vendedor del BMW. Este al principio no le contestó y cuando por fin le contestó, le dijo, yo fui muy claro con usted que el carro tocaba hacerle ciertas cositas y por eso se lo dejaba barato. Brian le dijo, sí, usted me dijo ciertas cosas como mantenimientos, no me dijo toca cambiarle la caja. Y pues el vendedor lo mandó para la PM, dijo, ya el carro está a nombre suyo, ya es problema suyo, a mí no me llame, que yo no le voy a responder por absolutamente nada. Y es que es obvio que iba a responder, pues el arreglo salía por más de 25 millones de pesos y le estaba sacando barata. Brian obviamente no tenía cómo carajos arreglar ese carro. Lo que les dijo allá, por favor, ármenme ese carro, yo lo voy a vender porque no tengo cómo arreglarlo. Así de sencillo. Brian se llevó el carro, lo puso en venta. Cada vez que lo iban a ver, lo hacían revisar en la marca y allá le decían, este carro toca hacerle esto, esto, esto y esto. Y pues nadie le quería comprar el carro a Brian. Finalmente lo vendió y le dieron solo 25 millones de pesos. Cuando él, en sus cuentas, había pagado más de 70 millones de pesos por ese carro. Y solo le daban 25, el único que quería comprarle el carro. Y bueno, con esa plata no pagaba prácticamente nada. Recordemos que había prestado 35 millones de pesos para comprarse el carro. 20 en el banco, 15 en la empresa. Adicionalmente sacó 2 millones de pesos de avance para pagarle al mecánico que lo estafó. O sea, 37 millones y solo le daban 25.
y además se quedaba sin carro. O sea, quedaba debiendo 12, se quedaba a pie. Ahora sí, ni siquiera en el Esparcito, le tocaba seguir andando en taxi o en bus o en cicla o a pie. Y acá Brian aprendió unas valiosas lecciones, como por ejemplo, uno no debe vivir de apariencias, no debe ser vanidoso, no debe subirse de estrato simplemente porque le suben un poco el sueldo. Uno tiene que vivir de acuerdo a nuestras capacidades. La capacidad de Brian le daba o para trasladarse de casa o para comprarse el carro, no para las dos cosas. Aprendió también de que por más que BMW sea una marca alemana, de que sean carros finos, que sean carros muy chéveres, muy bacanos, no son carros indestructibles y que por ser tan finos son jodidamente costosos en todos los sentidos, tanto de comprar como de mantener como de arreglar, y que no es lo mismo tener un motor 1200 de combustión normalito, aspirado, que tener un carro turbo de 2 litros que necesita gasolina extra, cuyos repuestos fácilmente quintuplican los precios de su antiguo carro. Que un Mercedes o que un BMW no son para todo mundo, y que él, a pesar de que creía que sus 4 millones de pesos, poquito más de 4 millones de pesos de sueldo, era una gran cosa, realmente era simplemente una chichigua. Y es que esto ya lo he visto varias veces. Personas que, digamos, nunca han tenido buenos ingresos, que nunca han manejado, así sea plata de otro, pero una buena cantidad de plata, cuando se les suben los ingresos así de sopetón, ya se creen ricos, ya se creen de clase alta. Y sí, puede que 4 millones, poco más de 4 millones del 2017 equivaldrían a hoy a, no sé, 7, tal vez 8 millones, me tocaría hacer bien los cálculos de la inflación, pero más o menos está por ese rango. Pues son ingresos de clase media baja. Y sí, yo sé que tal vez para el gobierno y para el DANE, cualquier persona que se gane más de 400.000 pesos es clase media, y cualquier persona que se gane más de 2 millones de pesos es rico, pero la verdad es que no, en la realidad económica y teniendo en cuenta el costo de vida, esos ingresos de la época y esos ingresos hoy son nada. O sea, cualquier persona que hoy se gane menos de 10 millones o que en la época se ganara menos de 5 millones de pesos sería simplemente alguien clase media, alguien que estaría subiendo de la clase baja a la clase media, pero hasta ahí. Y obviamente no le da para mantener un carro como un BMW por lo costosos que es, desde la gasolina, de los repuestos, por todo, son costosísimos de mantener, y pues tampoco para tener el estilo de vida que él aspiraba a tener. Y lo peor de todo, me dice Brian, es que pues ese trabajo tampoco es que le haya durado mucho. Tras la pandemia, la empresa quebró, se quedó sin trabajo y no había terminado de pagar los créditos en los que se metió para comprarse el carro y en los demás créditos que tuvo que meterse después. Entonces, Brian dice, es la peor estupidez que he tomado en la vida. Yo he sido, en ese momento fui completamente pelota. Me creí la gran cosa cuando era simplemente un levantado. Nunca cometan ese error, vivan de acuerdo a sus capacidades. De ahí en adelante, Brian siempre comenzó a echar lápiz, a hacer cuentas antes de meterse en cualquier gasto. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Ya saben, si les gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si tienes una historia que sea lo suficientemente interesante, la puedes enviar al WhatsApp. Y si es muy buena, la podríamos estar subiendo el próximo domingo. Nos vemos en una próxima.